buenas a todos. En este nuevo consejo Rigel revisaremos de qué manera nos ayudan estas características propias de los escáneres láser Rigel en gestionar y filtrar polución muy presente en proyectos mineros y con la característica de reflectividad, poder destacar, evaluar e identificar elementos presentes en la captura. Revisaremos proyectos capturados con Rigel BZ2000i y BZ4000. Recordemos que en el caso del Rigel BZ4000, el que tenemos en pantalla, es un equipo que tiene una cámara incorporada para poder capturar imagen a distancia. Tiene característica de 15 ecos, 15 múltiples retornos en la máxima medición de distancia, al igual que el BZ2000i. Y el BZ4000 mide hasta 4000 metros por catálogo. En el caso del Rigel BZ2000i, en este caso se puede incorporar una cámara externa, mide hasta 2500 metros y también tienen su máxima distancia 15 múltiples retornos. Vamos a revisar algunos proyectos. Este proyecto corresponde a una minera en la zona austral, en el sur de Chile. Tenemos una imagen. Esto es una referencia capturado con la cámara interna del BZ4000. Este trabajo fue con BZ4000. Aquí vemos diferentes zonas de trabajo, tenemos zonas de agua y tenemos el pit con algunas características, ¿cierto?, en los bancos. Esta imagen es una imagen panorámica que se puede generar a partir de los datos capturados de imagen del escáner BZ4000. Tenemos la imagen, vamos a hacer algún mix con el escaneo. Voy a revisar acá este escaneo. Aquí tenemos una captura, una imagen o una zona de escaneo. La característica que estoy trabajando en el entorno de visualización de nube de punto. Aquí tengo en Object Inspector, en mi software RigScan Pro, tengo la posición, Scan Position 1, y en este caso Scans con el escaneo. Si selecciono el botón derecho, Change View Type, para este ejercicio estoy trabajando con una característica que es de la nube de punto, un atributo del punto, que es la reflectividad. Ustedes seleccionan acá, tengo reflectividad, y los parámetros que utilicé son -9 a 0. Entonces en este caso estoy seleccionando el umbral de trabajo. Voy a bajar un poco más. Voy a cambiar este parámetro para... ¿Ok? Si se fijan, los umbrales que estoy trabajando en la reflectividad, que viene indicada en decibeles, en valores que son de, en este caso, -9 decibel a 2 decibeles. Todo lo que esté sobre este parámetro me lo va a indicar en color rojo, y todo lo que esté bajo este parámetro me lo va a indicar en color verde. Como lo vemos acá, tenemos zonas que son verde, que si lo identificamos en la imagen corresponden a zonas de agua, que en este caso es una capa de hielo. Esta agua está solidificada en su capa superior. Entonces claramente, a partir de la reflectividad, voy a saber cuáles son las zonas que corresponden a hielo o donde hay mucha presencia de humedad, que escapan del umbral que yo quiero analizar o trabajar. Y lo que esté dentro de este umbral, aquí tengo diferentes paletas de colores. En mi caso estoy trabajando con esta paleta de colores. ¿Por qué? Porque me está indicando cercano a un alto nivel de respuesta de reflectividad, colores que son más cálidos, blanco y rojo, o en este caso naranjo. Y lo que esté muy bajo en nivel de reflectividad van a ser de tonos más verdes. Y por último, tono azul. ¿Ya? Si doy OK, revisamos esta zona. Claramente estoy percibiendo, solamente por la característica de reflectividad, algunos contrastes. Si revisamos la imagen, claramente acá veo una zona que, si yo hago un chequeo o una supervisión en terreno y pudiera sacar una muestra, podría claramente identificar a qué nivel de decibel o qué parámetro de reflectividad corresponde tal elemento. Aquí vemos que en esta cara del pit está
coloreado con un color más claro versus esta parte que está más oscura y después nuevamente coloreado. Si vemos la nube de punto, claro, aquí incluso estamos hablando de un escaneo del punto del Scan Position 1 estamos hablando de una distancia de 200 metros. Esta información la tengo coloreada. Claro, corresponde al atributo de color, tengo coloreada, pero a su vez también lo puedo revisar por parámetro de reflectividad, lo que estamos viendo al principio. Entonces, de esta forma, los especialistas que trabajan con estos elementos de reflectividad perfectamente pueden sacar mayor información a partir de este parámetro. Si vemos esta zona, aquí también pasa otro efecto. Vamos a hacer un zoom. Se fijan que tengo zonas que están con un color diferente al resto. Incluso acá tengo una marca, una línea bastante clara. Y en la nube de puntos, claramente aquí ya lo tengo, pero en 3 dimensiones. Esa es la gracia que tengo en este caso, poder trabajar con la nube de puntos asociado con reflectividad. ¿Sí? Esta es una característica propia de la captura de los escáneres láser Rigel en toda su línea BZ. Lo recordamos tanto en la línea BZ400, BZ1000, como ahora en la línea BZ4000 y en la línea BZ2000i. Entonces, una característica muy importante que está presente siempre en la captura de cualquier nube de puntos con estos escáneres láser Rigel. Vamos a revisar ahora, este caso acá, vamos a revisar los ecos. ¿Qué quiere decir los ecos? O los múltiples retornos. Rigel tiene una característica que en este caso del BZ4000, que puede llegar a medir hasta 220.000 puntos por segundo, tiene una característica porque cada láser, cada pulsación, tiene diferentes retornos. Vamos a explicarlo de esta forma. En esta escena, ¿cierto? Tengo mi escáner láser posicionado aquí en la posición 1, la Scan Position 2. Acá vemos que en esta escena estoy coloreado por reflectividad, ¿cierto? Tengo en este caso la camioneta, está muy bien destacada. Los neumáticos, que son de caucho, goma, oscura, tienen un nivel de reflectividad muy bajo. Y a la misma distancia, o muy cercano a distancia, tengo en la franja de las camionetas con un alto nivel de reflectividad, ¿cierto? E incluso acá el profesional que está supervisando esta medición también tiene su chaleco de geólogo con varios elementos de reflectividad. Y aquí algo importante, la piel, lo que se alcanza a ver de piel, quizás son los lentes, pero la piel, como tiene humedad, tiene una baja nivel de respuesta del láser, de reflectividad. Si nos vemos acá, tenemos unos pasacables y acá tenemos manchas. Tenemos unos sectores que claramente es polución, ya sea ráfaga de viento o algún camión minero, algún vehículo que se está trasladando en el sector. Entonces, la otra característica propia de los escáneres láser Rigel son las múltiples targets o múltiples objetivos que puede capturar o puede detectar esta pulsación al viajar en el espacio que estoy capturando. Entonces, ¿cómo lo puedo revisar acá en RISCAN Pro? En las características, nuevamente en Object Inspector, cuando estoy visualizando el dato, yo tengo 3 formas de poder colorear esta captura o esta nube de puntos. Acá tengo un icono que está entre medio del símbolo de nube de puntos y el nombre del escaneo. Tengo un icono que en este caso el software me dio por defecto el color naranjo. Si lo pincho, hago un clic, me va a dar el primer color, que es el color que el software me está indicando para toda la nube de puntos completa. El segundo color son las múltiples respuestas o los ecos. Y el tercero viene a ser la característica que yo estoy seleccionando, en este caso de reflectividad con algún umbral. Este umbral de reflectividad, si voy botón derecho, Change View Type, aquí estoy trabajando un umbral de menos 15 aquí, de menos 15 a 15. Si yo, por ejemplo, aquí cambiara a 5,
destacaría más o algún otro elemento. Lo vamos a dejar en 10. Perfecto. Entonces, el siguiente paso, voy a ir a los ecos. Entonces, tengo seleccionado el escaneo. Abajo en propiedades, cada vez que selecciono cualquier elemento dentro del Object Inspector, se activan las propiedades y estas propiedades me indican abajo ecos. Entonces, ¿qué es lo que en esta máxima 15 retornos que puede capturar el VZ4000 y el VZ2000i por cada pulsación? Él puede discriminar o hacer una clasificación de este pulso como en verde, Show Single Target, una única pulsación, o sea, el pulso láser viajó, no rebotó en ningún otro elemento y simplemente retornó la señal. El azul, Show Last Target, es el último retorno que el que yo quiero identificar. ¿Por qué? Porque va a ser la línea tierra, va a ser el último retorno que yo quiero evaluar. Y lo que es amarillo corresponde al primer objeto que tuvo una respuesta, y lo que es color cian son otros objetos. Entonces, en este caso, vemos la camioneta, todo lo que es color amarillo y color cian corresponde a elementos que, en este caso, perfectamente a simple vista es polución, o son elementos que el pulso láser lo tocó en esta partícula de tierra, ¿cierto? Que es la polución, pero la pulsación sigue viajando y obtiene como resultado el último retorno, que es mi talud. Entonces, de esta forma, el pulso láser permite poder obtener múltiples respuestas. ¿Para qué? Si tengo una situación muy compleja como es la polución, claro, está presente, va a afectar, voy a poder ver el resultado, pero voy a poder obtener información que es en este caso el talud minero. ¿Sí? En este manchón que se ve acá, claramente cubre una buena porción del escaneo, pero el pulso logra tener respuesta en el talud, que es muy importante para poder obtener una buena captura y no tener que hacer múltiples escaneos. ¿Sí? Si revisamos nuevamente la escena, claro, aquí uno no se da cuenta, pero en muchos sectores hay elementos con polución. En este caso está la pala trabajando. Aquí estoy viendo un solo escaneo, por eso hay varias sombras. Está la pala trabajando y claro, hay muchos elementos que genera polución, pero estoy viendo que la línea de tierra o topografía está muy bien cubierta. ¿Ya? Otro fenómeno que se produce es, por ejemplo, acá tengo el poste, el pasacable. También por el mismo poste, ¿cierto? Si lo vemos acá, el mismo poste, el poste en sí tiene un solo retorno y en los bordes siempre se va a producir este efecto de que va a capturar una porción del poste y también otra porción de la topografía o el punto final. ¿Ya? Entonces es bien interesante esta característica para poder, en este caso, poder eliminar claramente los elementos que no corresponden a la topografía. Entonces, ¿qué hago? Esta clasificación yo puedo desactivar, aquí desactivé lo amarillo y estoy desactivando lo cian. Y me estoy quedando solamente con el primer retorno, que es en verde, y el último pulso de retorno, que es el color azul. Y claramente el resto de los elementos fueron removidos. Entonces, esta misma clasificación está presente siempre cuando yo descargo los datos. O sea, en cualquier captura que yo hago con láser BZ, la línea BZ, la BZ o la BZI, trae esta característica de la nube de puntos. Entonces yo perfectamente puedo filtrar. Claro, aquí tengo elementos que simplemente es una pulsación, no tengo más retorno, pero aquí claramente puedo filtrar una gran porción de nube de puntos que no corresponden a la topografía. ¿Sí? Esto es bastante crítico cuando ocurren estas situaciones, cuando está muy pegado al talud. Claro, porque
Esta otra situación, también como vimos en algún otro consejo, en consejo anterior, perdón, tenemos filtros mineros, terrain filter que se llama, ¿cierto? Que el filtro minero yo puedo seleccionar una porción, en este caso seleccionativo, pero por ejemplo acá selecciono una porción de nube, aplico el filtro terreno que son objetos mineros, entonces acá simplemente por estimación de la topografía, una rutina que realiza el software, permite obtener ciertos los puntos que no corresponden a la topografía. Entonces, claro, tengo un filtro que es propio del software, pero un filtro electrónico por los ecos es lo que estoy viendo acá. Entonces, estos filtros que son de software, es muy difícil que puedan eliminar claramente la polución o el elemento que esté muy cercano al talud. Entonces, de esta forma puedo remover claramente todo lo que esté muy cercano al talud y poder después aplicar el filtro topográfico que viene con el software Riscam Pro para poder remover el resto de los elementos que no pertenecen a la topografía. En este otro proyecto, esto es un stockpile, tenemos varias posiciones de escaneo. Si revisamos acá mi proyecto, son del orden de 5 escaneos, esto también capturado con BZ4000, aquí tengo la posición 4, tengo aquí la posición 5, ¿cierto? Y acá en los extremos del stock que está funcionando, está operando, quiero realizar mi captura, ¿cierto? Esta otra situación muy compleja. Entonces claramente acá, nuevamente aquí estoy coloreando por reflectividad, pero claramente si reviso esto por ecos, tengo acá claro, el equipo solamente por construcción de nube de punto, por arquitectura de la nube de punto al momento de capturar tiene esta característica. Voy a revisar solamente la posición, en este caso la 4. La 4 estaba enfrentando acá el stock, ¿cierto? Claramente aquí me está generando bastante ruido. Selecciono mi stock, vuelvo a colorear la nube con respecto a ecos y claro, acá me molesta mucho, incluso para poder hacer algún filtro automático por software o manual. Entonces, claro, si voy acá a los ecos y remuevo lo que es amarillo y remuevo lo que es color cian, aquí se está regenerando la captura, voy a ver que el último retorno, si se fijan por polución que exista, en este caso, claro, la polución está enfrente, aquí estoy escaneando a 40 metros, 50 metros, 100 metros de la zona de trabajo. Aunque haya una alta grada de polución, fíjense acá que el talud se ve la sombra o la proyección del último retorno, que es azul, con respecto al único retorno que es verde, y no tengo pérdida de la escena que estoy capturando. Lo mismo pasa acá al final. Fíjense, aquí aparece el cono bastante claro y es casi pintado en azul. Entonces esta característica en estos entornos muy agresivos en cuanto a un contexto de polución muy alto, se agradece contar con una herramienta Rigel para poder capturar sin perder datos de terreno o tener que parar, en este caso la correa, o tener que hacer alguna intervención en la zona. Simplemente voy, capturo y de esta manera puedo obtener un resultado satisfactorio. Esto es la tecnología Rigel con respecto a múltiples retornos. Viendo otro caso, esta es una escena capturada, un pit minero con escáner BZ2000i. Voy a mostrar todo el entorno. Acá este es el pit. Me gusta utilizar esta herramienta X-Ray View
para poder tener una perspectiva del rajo con un nivel de contraste bien interesante. Acá tengo varias posiciones, son 9 escaneos para poder abarcar este pit en forma completa. Aquí voy a revisar dos cosas. La primera, voy a solamente dejar activa Hide All. Voy a ver solamente la posición 7. Fíjense, si yo activo nuevamente la selección, o voy y activo la característica de ecos, acá tengo casi todo verde. Con los ecos, voy a ver acá, Show All, ¿cierto? Voy a ver reflejado en ecos en todas los escaneos. Entonces, acá podemos ver claramente que, claro, lo mismo, con el filtro topográfico de terreno, yo puedo extraer estos cables. Aquí se ve claramente yo le digo sombra, pero es la proyección del láser, del pulso que está chocando en alguna dirección, chocó en el cable, pero también está obteniendo respuesta en la topografía, ¿ya? Entonces, claro, con estos cables, con este ángulo, es bastante simple para el software topográfico poderlo eliminar. Pero estos cables que están muy cercanos a la topografía son difíciles de eliminar. Entonces, simplemente por la posibilidad de tener esta clasificación por los múltiples retornos de la señal o los ecos, puedo eliminar, y estoy simplificando la tarea de limpieza en estas zonas que son complejas para poder remover elementos que estén presentes, sobre todo estos elementos. Entonces, el llamado es a que revisen esta herramienta que está en la línea BZ y BZI, que es los ecos, para sacar provecho en la gestión de limpieza de mis nubes de puntos. Lo que les quería mostrar acá era la posición 7. Voy a la posición 7 en mi Project Manager, voy a visualizar con reflectividad. Aquí estoy viendo la posición 7. Estoy en un sector donde tengo estructura. Claramente aquí estoy enfrentando al rajo, pero también estoy enfrentando, aquí se hizo un escaneo en 360 grados. Estoy enfrentando todo, aparecen cables con muy buena definición. Esta escena fue capturada con BZ2000i. Nuevamente tengo ahí la camioneta con sus contrastes. Aquí pasa un efecto bastante interesante. Tengo aquí una caseta, ¿cierto? Puedo distinguir que es una caseta monitoreo de estación total por el ángulo que tengo aquí en el vidrio. Esto es un vidrio. Entonces, si voy y cambio la característica de mi escaneo en ecos, aquí veo, ¿cierto? Nuevamente veo los cables ahí bien identificados. El múltiple retorno de el cable, ¿cierto? O el pulso que tocó en el cable que está tocando en la topografía. Aquí se ve muy claro todo este efecto de lo eco. Pero acá el efecto es interesante. Aquí tengo la caseta. El pulso, este es muy bonito ejercicio, el pulso está tocando, o hay una respuesta en el vidrio. Hay una respuesta. Después los pulsos siguientes siguen viajando, tocan acá. Acá hay otro vidrio, y la proyección es el talud. Esto claramente fue una coincidencia, pero una muy bonita coincidencia porque puedo, si se fijan, aquí estaba puesto el escáner, ¿cierto? En este punto tengo la caseta y los pulsos tienen varios retornos, o el pulso tiene varias respuestas, pero acá se está generando el último retorno, que es en azul, en el talud. Si lo vemos acá en el proyecto completo, aquí tengo la situación.
estoy aumentando el tamaño del punto con la tecla P y el scroll del mouse, claro, o sea, sigue la topografía. Entonces, es una característica muy potente los ecos dentro del escáner, sobre todo en estos entornos que necesito obtener la mejor captura desde una única posición, no tener que repetir escenas y poder obtener una clara respuesta de los elementos que están presentes en esta escena. Vuelvo a Change View Type, reflectividad, claro, aquí lo estoy viendo por reflectividad, pero como tengo escaneo múltiple, claro, un talud importante que yo necesito evaluar, si no hubiera tenido esta característica no lo hubiera podido capturar. ¿Okay? Entonces, de esta manera pudimos repasar las características de reflectividad que tiene Rigel en un entorno tan agresivo como el minero del pit, donde tengo mucha polución, muchos elementos que están presentes en el contexto, en la escena, en sectores más confinados como es, en este caso, un stockpile, con múltiples escaneos, y eso claramente yo puedo hacer un filtro, realizar un filtro. Para finalizar, en Point Clouds yo puedo crear Point Clouds, selecciono todo mi escaneo, y acá en atributos voy a poder obtener por reflectividad, en este caso, para poder separar mis elementos. Y de la forma que vimos de gestión directamente en la vista, puedo visualizar esta separación de clasificación por los ecos para poder eliminar lo que no corresponde, en este caso. Entonces, finalizando, acá tengo los ecos, voy con el primero y el último, me quedo con, por ejemplo, con el primer target, claro, invierto la selección para poder seleccionar todo lo que tengo que eliminar. Seleccioné 142.000 puntos, los voy a remover. Después voy a la misma escena, los ecos de color cian, que son otros elementos. Nuevamente invierto selección para seleccionarlos, selecciono 24.000 elementos, los voy a borrar. Acá simplemente no se ven porque está regenerando la vista, pero eso es un tema de tarjeta de video y gráfica del equipo. Entonces acá directamente eliminé en la misma vista todo lo que corresponde a múltiples retornos de señal, que son los que están dentro, dejando o considerando solamente el único retorno y el último retorno. Ya con esto me elimino o puedo generar una muy buena topografía. De esta forma finalizamos este consejo. Espero que haya sido de interés, y la invitación es a poder trabajar con estos filtros para poder maximizar y ser más efectivo al momento de gestionar nuestra nube de puntos y obtener un resultado final de calidad. Muchas gracias.